¿Qué es la teología liberal? ¿Qué es la teología liberal? Bueno, estamos hablando de un movimiento que más bien influye lo que surge en la ilustración, las ideas de la ilustración, las cuales eh, influyen en la teología principalmente europea, Mm, y para no entrar en muchos detalles, ¿verdad? Esa influencia filosófica niega la intervención de Dios en la historia, principalmente, ¿verdad? mm, En ese sentido, todos los relatos de la escritura, y estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Bien, bien escueto de lo que estamos hablando, eh, todo lo que la escritura habla como intervención de Dios en la historia, tiene que verse en forma naturalista, porque prácticamente también la ilustración se abre al concepto naturalista. mm, Eso de hablar de milagros, de intervenciones de Dios en la historia, etcétera, etcétera, pues tienen que verse más bien como una experiencia religiosa, en este caso, mm, del judaísmo. Esa experiencia religiosa repercute posteriormente en, en la iglesia del Nuevo Testamento, y por lo tanto se niega todo aspecto milagroso en la escritura, y por lo tanto se niega también que la escritura en sí misma sea la voz de Dios, la palabra de Dios. mm, eh, y en ese sentido, pues, tenemos que acercarnos al texto en una forma crítica, pero no la crítica que puede tener una crítica literaria, ¿verdad? mm, Ver las diferentes formas que la escritura se redacta, sino lo que se llamó también la alta crítica. mm, La alta crítica, pues, negaba todos los aspectos, como dije, milagrosos, aspectos eh, que marcan la soberanía de Dios en la historia. Posteriormente, ¿verdad? Eso estaba en una forma no definida hasta que Schleiermacher, mm, todos deben conocer a nuestro amigo Friedrich Schleiermacher, que se conoce como el padre de la teología liberal, mm, escribe un tratado teológico, que ya lo tenemos en español, yo lo tengo aquí, Fe Cristiana, la fe cristiana. Ahí Schleiermacher, miren que es interesante porque el autor lo que busca principalmente es que el cristianismo, hay una, ¿cómo se puede decir? Un deseo noble, vamos a ponerlo así, de que el cristianismo se vea como parte integral del desarrollo religioso de la humanidad. Que no se rechace el cristianismo, pero él lo pone desde el punto de vista de la experiencia religiosa. De mm, hecho, el Macher no va a negar, no va a negar los presupuestos filosóficos de la teología liberal, sino más bien que el cristianismo sea visto como la experiencia religiosa mm, que trae la comunidad de fe, en este caso la iglesia, como aportación a la fe histórica de la humanidad. mm, Por eso, en este libro es interesante porque la introducción del mismo, el que hace la introducción, eh, conoce muy bien el pensamiento de Schleiermacher y dice, como ya hemos dicho más arriba, esta decisión formal le garantizaba a nuestro autor que las afirmaciones teológicas y dogmáticas sobre Dios y sus atributos no estuvieran vinculadas a sistemas filosóficos, lo que ellos llaman sistemas filosóficos, sino a lo propio y específico de la experiencia religiosa, tal como ya había intentado demostrar en los discursos. O sea, mm, el dogma, el dogma, como lo planteaba la iglesia en las confesiones, estoy hablando ahora principalmente del protestantismo, no juega un papel primordial en la teología liberal, sino la experiencia liberal. Es más, la teología liberal es tóxica, para ellos es tóxico el dogma.
porque el dogma te encierra, el dogma te marca un camino. Y la experiencia religiosa lo que busca es que tú te salgas de ese camino, ¿verdad? Claro. De ahí la teología liberal se desarrolla en diferentes vertientes, ¿verdad? Mucho más críticas y mucho más incrédulas, hasta que llegamos al siglo XX con las diferentes manifestaciones, principalmente la teología de Bullmann, donde se niega ya la autoría de los libros del Nuevo Testamento como están listados, se niega la historicidad de los dichos de Jesús, la historia de Jesús, y se presenta como una creación de la iglesia dentro de su experiencia religiosa, pero no como eventos históricos. Por lo tanto, el nacimiento virginal, resurrección de Cristo, nada de eso, y mucho menos los dichos de Cristo, deben tomarse como dichos históricos ni como eventos históricos. La Ilustración siempre enseñó, la Ilustración fue la que enseñó que hablar de milagros no era histórico, que pertenece a otro renglón de la experiencia religiosa y que por lo tanto era mezclar la historia con metafísica y que no tiene ese lugar en la fe de la iglesia. Wow. Es un resumen abuelo de pájaro, ¿verdad? Porque claro, es algo complicado, mucho más complicado de lo que estoy diciendo. Es la esencia. Claro. El liberalismo te va a negar la historicidad del texto, el liberalismo te va a negar los dichos de Cristo como dichos realizados por Jesús. Te va a negar la autoría apostólica de muchos escritos y así sucesivamente. Claro, claro. Donde más duro, vamos a ponerlo así, dio la teología liberal fue en la teología alemana. El deísmo, que posteriormente se manifiesta también en la teología inglesa, afectó las raíces ortodoxas de la iglesia hasta el día de hoy. Claro. Pastor, bueno, usted nombró algunos autores de la teología liberal, pero hoy, o sea, en nuestro tiempo también existen varios autores que son liberales. Usted a lo mejor nos podría dar algún dato de aquellos autores como para que a lo mejor la audiencia o aquellos hermanos que a lo mejor están empezando puedan a lo mejor tener cuidado con aquellos autores que a lo mejor están tomando tan... Lo que ocurre es que varias casas publicadoras sorprendentemente están... Mira, aquí hay un proceso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es la academia, lo que se llama lo scholar, ¿verdad? Scholar. La teología liberal tiende a presentarse como una teología académica, una teología scholar, dando a entender que la teología conservadora no es académica, lo cual es una mentira. Claro. Autores actualmente no te puedo mencionar de memoria, pero me sorprende que Editorial CLIE tenga varios autores liberales actualmente en sus publicaciones. Autores que niegan la historicidad del texto, autores que son muy abiertos a la teología homosexual, autores que definitivamente no van a creer en la historicidad de muchas partes de la Biblia, y que ahora mismo pues nosotros tenemos que tener un estándar, si podemos usar ese término, para identificarlos. Por ejemplo, usted puede tener autores que en cierta medida van a negar la historicidad de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, por un ejemplo. Esos autores que niegan la historicidad de la resurrección de Cristo van a utilizar un lenguaje, que es una de las trampas de la teología liberal, que van a sonar muy ortodoxos. Pero ahí es importante el presupuesto filosófico que ellos tienen y qué preguntas usted le puede hacer. Yo tenía un amigo, ¿verdad? Y digo tenía porque es así, que me afirmaba que creía en la resurrección de Cristo, pero yo sabía que él era liberal. Por lo tanto, la pregunta que se tenía que hacer, la pregunta que se tenía que hacer a mi amigo
era qué resurrección él creía. Y yo le dije, no, tú no crees en la resurrección. No, y me decía, sí, yo creo en la resurrección. Y yo, tú sabes muy bien que tú no crees en la resurrección. Entonces me dijo, porque la pregunta fue incisiva de mi parte, bueno, yo no creo, lo que me quieres decir que un cuerpo muerto resucitó y salió de la tumba. No, yo no creo eso. Pues esa es la importancia. La teología liberal va a utilizar términos que son de la ortodoxia, negando el contenido de la ortodoxia. Claro. Y en ese sentido, pues por ejemplo, la resurrección de Cristo se presenta en la teología liberal como una experiencia religiosa de la iglesia primitiva y no como un evento histórico. En ese sentido. Exacto, sí. ¿Qué podría decirnos a lo mejor de las consecuencias que hubieron en el pasado con la teología liberal y las consecuencias que a lo mejor tenemos hoy en el presente? Porque claramente hay varias consecuencias, una de las cuales ustedes nos hablan en este momento sobre la academia. Hoy, lamentablemente, la academia es casi idolatrada por algunos círculos y eso, o sea, creo yo, está produciendo mucho daño. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, Pablo, escucha lo siguiente. Vamos a tomar Alemania, por un ejemplo. Alemania es impactada por la teología liberal a niveles que las iglesias empiezan a vaciarse, porque hay una consecuencia lógica. O sea, usted no le puede decir a las personas, y vamos a hablar claro, usted no le puede decir a las personas que vengan a la iglesia a adorar a quién. Claro. Porque el que tú dices que estás adorando no es Dios, no resucitó, pero necesito que vengan los domingos a perder 2 horas de tu vida para adorar a algo que no es. Eso es lo primero. Y poco a poco va minando la fe del pueblo alemán. Escúchame, porque esto es muy importante. Eso crea un vacío religioso y un vacío moral en Alemania. Y después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, Alemania entra en una crisis social, política y económica. Wow. Esta crisis social, ideológica también, es llenada por los nazis. Pero es interesante porque los nazis saben, y el fascismo sabe, la importancia de un líder fuerte, ¿verdad? Ahí tenemos al Führer. Pero al mismo tiempo la Alemania nazi quería un obispo del Reich, lo que se llama un obispo del Reich. Para crear un obispo del Reich, el gobierno nacional socialista creó una entidad la cual iba a unir a las iglesias luteranas y reformadas en Alemania. Creo que eran 29 organizaciones. Pero hay un vacío ideológico. Ese vacío ideológico lo llena la teología apóstata de los teólogos apóstatas en Alemania. Porque había una cosmovisión reformada, la cual el Reich rechaza. Y los cristianos alemanes, que así se llamaron, los cristianos alemanes, por lo tanto, abrazan el concepto de sangre y tierra. Y para ellos hay una nueva revelación, y no estoy exagerando, hay una nueva revelación que se da a través del pueblo alemán y de las tradiciones del pueblo alemán. Y se crea una teología alrededor del pueblo alemán, escucha bien, de la sangre alemana, de la raza alemana. Y entonces los cristianos alemanes levantan diferentes axiomas en los cuales justifican el racismo, justifican en cierta medida la eliminación de los judíos, niegan la ética del apóstol Pablo, así mismo declarado, los cristianos alemanes, y crean una nueva teología pagana, utilizando el nombre de Cristo, porque la cosmovisión reformada fue desechada de las escuelas teológicas. De ahí que surge la iglesia confesante, ¿verdad? Que es una protesta a la Alemania nazi, y entre ellos Dietrich Bonhoeffer es una de las voces fuertes. Claro. Entonces, en ese sentido, usted ve que la teología liberal destruye la reforma protestante en Alemania bajo el Führer y bajo el obispo del Führer. Ahí vemos una consecuencia de la teología liberal.
claro. Entonces, cuando vas a Estados Unidos, esa teología liberal poco a poco se introduce donde tiene que introducirse primero. En las iglesias no iba a poder introducirse. Tenía que introducirse en los seminarios. Claro, exacto. Es en los seminarios que la teología liberal llega y va preparando pastores apóstatas que posteriormente van a las iglesias. Y por eso usted ve una iglesia histórica como la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, que poco a poco se va deteriorando, negando la historicidad del texto, negando el nacimiento virginal, negando la resurrección de Cristo, y posteriormente lo que hemos visto las consecuencias hoy, que acepta el matrimonio gay, acepta el aborto, claro, y acepta la ordenación de homosexuales y lesbianas. Pero es lógico, porque recuerda que lo importante aquí es la experiencia religiosa, que es la base que presenta Schleiermacher, ¿verdad? Después que tú tengas una experiencia religiosa, la cual tú reclamas, que es un tipo de carismatismo, ¿verdad? Todo lo otro que tú creas en la periferia, todo lo que tú creas, no va a afectar esa experiencia religiosa. Claro. Y eso son de las consecuencias. Por eso que tú ves que poco a poco las iglesias liberales se van vaciando. Porque la gente también, la gente no es falta de conocimiento, no es bruta, vamos a ver el término correcto. La gente se da cuenta, pero ¿para qué yo voy a ir los domingos a la iglesia a adorar a quién? En el catolicismo, es interesante, toma otra vertiente. Porque el catolicismo, al tener la cátedra de Pedro y tener el papado, es a través del papado y la cátedra de Pedro que, aunque en los seminarios católicos se enseña teología liberal, hay unas devociones que se mantienen, ¿verdad? A los santos, a la Virgen María, a una teología eucarística, de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, mira, yo tengo aquí un libro, se llama María en la historia de Israel y en la fe de la Iglesia. Es un libro interesante de Mariología. ¿Sabes por qué? Porque el autor, que es un alemán, es interesante, toma, por ejemplo, el documento, toma a Lucas como documento lucano. Primero, él niega la autoridad de Lucas, porque eso es parte de la teología liberal, negar la teología. Pero entonces te dice, y es bien interesante este libro, te dice que Lucas, como una creación posterior, no el Lucas que estaba con Pablo, ¿verdad? El doctor Lucas, sino Lucas como una autoría posterior de la iglesia, en sus primeros capítulos es un documento mariológico. Niega el nacimiento original, pero dentro del punto de la experiencia mariológica, mira cómo la teología liberal toma eso. Dentro de la experiencia mariológica, Lucas es un tratado mariológico. Pero para eso tiene que negar la autoría lucana y tiene que negar los aspectos milagrosos y llevarlo de nuevo a la experiencia religiosa. Claro. Una de las otras preguntas que también estuve formulando, porque entendemos que desde la teología liberal nacen otras líneas, se podría decir, teológicas, entre comillas. ¿Cuáles a lo mejor usted podría nombrar? Yo a lo mejor creo que la teología de la liberación a lo mejor puede también salir de lo que es la teología liberal, ¿o no? Recuerda que la teología liberal, como te da las opciones según la experiencia religiosa, la vivencia de cada cultura, ¿verdad? Entonces, la teología de la liberación necesita tomar una cosmovisión. La cosmovisión bíblica, pues necesita una cosmovisión que se la da el marxismo. El marxismo se reinterpreta a la luz de las experiencias religiosas, principalmente de Israel y su liberación en Éxodo. Esa experiencia religiosa, como ellos lo llaman, de Israel, se puede transportar, ¿verdad?, a la experiencia latinoamericana dentro de la interpretación marxista de la explotación del hombre contra el hombre, ¿verdad?, sobre el hombre, y al mismo tiempo buscar esa liberación que nos habla el marxismo, pero desde el punto de vista de la experiencia religiosa de Israel. En ese sentido, las clases sociales violentan el concepto bíblico del nuevo hombre, ¿verdad? Exacto. Del nuevo hombre, y por lo tanto
para crear teología de la liberación, tenemos que enfrentarnos a la problemática latinoamericana de la pobreza extrema, de la explotación del ser humano, de la corrupción, de las dictaduras históricas, etcétera, etcétera. Y buscar esa liberación a través de la lucha de los pueblos. En la lucha de los pueblos, violenta o no violenta, violenta o no violenta, es que nosotros vemos la intervención de Dios, que una de sus mayores manifestaciones fue la Revolución Sandinista, ¿verdad? La Revolución Sandinista, la influencia de la teología de la liberación, fue extremadamente marcada. Y sabemos lo que pasó después de la Revolución Sandinista, independientemente de la guerra que le hizo Estados Unidos. La Revolución Sandinista hoy es nada. Es nada. O sea, estamos frente a la corrupción del hombre, de Daniel Ortega, de su esposa. Y eso yo no lo digo. Eso lo dice Sergio Ramírez, que fue vicepresidente bajo Daniel Ortega. Lo decía Ernesto Cardenal, que murió en estos días, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos que como teología de la liberación, lo que busca es enmarcar una interpretación de la escritura dentro de la cosmovisión marxista. Claro. Eso es una consecuencia de la teología liberal. Otra consecuencia de la teología liberal es la teología gay. Exacto. Okay. Si tú niegas la historicidad de Génesis y niegas la historicidad de una pareja y del matrimonio en Génesis, claro, una pareja entre un hombre y una mujer, y todo lo enmarca en un concepto de amor totalmente tergiversado, por lo tanto, cuando hacemos teología gay, y mire, déjeme aclarar, yo uso términos teología gay, yo no creo que sea teología, pero no, para la discusión, ¿verdad? Exacto. Si tú vas a crear teología gay o teología lésbica, tú tienes que negar la historicidad del texto. Exacto. Tienes que negar el concepto del matrimonio de un hombre y una mujer. Tienes que negar el texto. Claro. Pero lo vas a llevar al concepto de la experiencia del amor, la cual tú no puedes cuestionar, lo cual es una mentira, ¿verdad? Exacto. Y que por lo tanto un hombre puede amar a otro hombre, una mujer puede amar a otra mujer, y por lo que estamos viendo últimamente, terrible, como la pedofilia también está buscando tomar lugar. Horrible. Son parte de las consecuencias, ¿verdad? De todo esto. Ahora, escucha bien. Es interesante observar, en el caso de la teología gay, que las iglesias fundadas en los Estados Unidos y posteriormente en otros lugares, llamadas iglesias inclusivas, que aceptan la teología gay, todas, absolutamente todas son carismáticas. ¿Por qué? Porque el centro es la experiencia. Exactamente, ¿sí? Y es lo que yo le iba a preguntar. O sea, el carismatismo también es se puede decir, una rama de la teología liberal en cierto sentido. Lo que ocurre es que el carismatismo, cuando surge, y eso lo sabe todo el mundo, es antiacadémico. Una característica del carismatismo a principios del siglo XX, con el surgimiento del pentecostalismo, es que era antiacadémico. Antiacadémico. Por lo tanto, la conexión con el carismatismo ocurre más bien cuando el énfasis de la experiencia religiosa traspasa el carismatismo y empieza a aceptar otras experiencias religiosas. Y en ese sentido, entonces ocurre la fusión. Esa fusión comenzó en los años 60, cuando el carismatismo llega a las iglesias históricas, que se llamó en ese tiempo neopentecostalismo. Pero claro, al abrir la experiencia religiosa sobre la escritura, muchas de esas iglesias históricas ya habían empezado a negar el texto, la historicidad del texto y la intervención de Dios en la historia, y el carismatismo se convierte como un cemento, ¿verdad?, que logra entonces darle esa experiencia, ese aspecto metafísico, ¿verdad?,
dentro de la negación del texto, dentro de la negación del texto. Y posteriormente se va desarrollando en diferentes facetas cuando vemos iglesias que aceptan el carismatismo, pero al mismo tiempo niegan la historicidad del texto. Y eso claro. ese es el peligro de todo eso. Sí. Otra pregunta que, bueno, usted tocaba el tema hace un momento atrás, sobre el tema de ser inclusivo, relevante. Bueno, esta pregunta ¿es causa de la teología, o sea, de esta teología liberal, que poco a poco se haya sacado del púlpito palabras tales como el arrepentimiento, la confrontación al pecado, el infierno, la misma justificación por la fe, y que se hayan cambiado por términos como tratar de hacer el evangelio un poco más relevante, cambiarlo, que sea un poco más agradable al hombre? Bueno, lo que ahí enfrentamos es lo siguiente. Ahí hay varias facetas, Pablo. O sea, deja ver cómo yo te explico eso. Esto. El movimiento de santidad en el siglo XIX, principalmente en el siglo XIX, se desarrolla con una mentalidad de que en la vida cristiana tú puedes llegar a eliminar el pecado. Lo que se llama el bautismo de fuego, el segundo momento. Lo que posteriormente llamaron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y te voy a llevar por una línea y después te llevo por otra. Eso poco a poco se fue demostrando que era imposible. Muchas de las personas que hablaban de esos bautismos de fuego después fueron descubiertos en pecados terribles. ¿Qué pasa? Eso se va deteriorando hasta que llega el movimiento de fe, donde va extirpando el concepto de pecado, va extirpando el concepto del infierno. Llamar a la gente pecadora o arrepentimiento era un insulto para ellos, ¿verdad? Pero está la otra línea, que es la línea más liberal, la cual negaba el arrepentimiento por completo, y para ellos el cambio en el ser humano era un cambio social. Por eso en el tiempo de Machen, el fundador de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, uno de los problemas era el programa de misiones de la Iglesia Presbiteriana, porque más bien era un trabajo social, no era un trabajo de misioneros para llevar el arrepentimiento a otras tierras y al mismo tiempo ayudarlos posiblemente en fundar escuelas, en fundar hospitales, en fundar orfanatos. No, era más bien un trabajo social y Machen se dio cuenta. Por eso Machen te funda un programa de misiones independientes, lo cual lo llevó posteriormente a la expulsión de la Iglesia Presbiteriana. Pero Machen se había dado cuenta que el liberalismo había prostituido el concepto de misiones para convertirlo más bien en un trabajo social y un trabajo de llamado. Ese concepto, escucha, se mueven las iglesias históricas para negar el concepto de arrepentimiento, el concepto de pecado y el concepto de venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo, que te señala la ley, y la satisfacción de la ley en la cruz. Porque ya la cruz no es la muerte vicaria de Cristo. La cruz es el ejemplo de un hombre bueno que llegó hasta la cruz por defender sus ideas. El liberalismo es muy terrible y es muy peligroso. Muy peligroso. Claro. Hace poco también usted hablaba de cómo llegaba realmente esta teología, las denominaciones, las congregaciones, ¿cierto? Debemos tener cuidado hoy en día con los seminarios que escogemos, con los institutos bíblicos. Sí. Los seminarios que han sido impactados por el liberalismo no va a producir pastores. Los seminarios impactados por el liberalismo, los seminarios liberales producen apóstatas. Los seminarios que están en liberalismo siguen deteriorándose. Mira, podemos tomar un ejemplo, la Escuela Teológica de Harvard. La Escuela Teológica de Harvard fue fundada por puritanos. Harvard fue fundado por puritanos. Y hoy es una escuela unitaria liberal.
pero empezó con liberalismo y ya es unitaria. Mm, Y niega todos los conceptos ortodoxos de la escritura. Pues, ¿qué mm, podemos esperar de alguien que se gradúe de Harvard? mm. Nada. Nada. Puede haber algún conservador que decidió ir a estudiar por curiosidad, ¿verdad? O por aprender más de teología liberal y sale todavía conservador. Mm, Casos raros, pero los hay. Pero en claro, sí la escuela no te va a producir eh, pastores, teólogos que respondan al texto. Te claro, va a producir pastores y teólogos que niegan el texto, exacto, que niegan la historicidad del texto. exacto. Bueno, este tema es súper delicado, claramente, o sea, no es algo como para tomárselo como a lo mejor una breve conversación que tenemos en este momento y a lo mejor alguien está escuchando y se lo toma así tan liviano, pero si a lo mejor identificáramos esta teología liberal, a lo mejor dentro de las congregaciones donde estamos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Podemos realmente reformar desde dentro o la situación realmente a veces puede llegar a extremos en que a lo mejor tengamos que irnos de esas congregaciones? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cree Esto, usted que a lo mejor deberíamos hacer, pastor? bueno, eso depende de cómo tú estás en esa congregación, cómo es esa congregación, ¿verdad? Claro. La congregación que ha sido tocada por el liberalismo va a ir autodestruyéndose. Mm, Usted se puede quedar allí esperando, ¿verdad?, que todo siga autodestruyéndose. El problema es que usted, si usted tiene una familia y tiene hijos, yo no los criaría en una iglesia liberal. Vamos a mm, empezar. Yo creo que claro, usted debe salir de esa iglesia. Escapar por claro, su vida, a menos que usted quiera que le enseñen a sus hijos, a exacto. su hija, ¿verdad?, que puede tener novio o novia, Mm, eh, o enseñarle a su hija que es una opción el aborto, mm, o quiere enseñarle a su hijo que puede tener novio también, que eso está bien. mm, Porque perdóneme, si eso está bien, pues está bien también enseñarlo. mm, Y eso es lo que va a pasar en una iglesia liberal. exacto, es O obvio. sea, es obvio, ¿verdad? Sí, Mm, porque eso es otro problema que tenemos con el liberalismo. El liberalismo tiende a esconderse mm, y a proclamar unas cosas como normales, pero no quiere enseñarlas en las iglesias locales. Pero tarde o temprano el tema va a venir. Y cuando llegue el tema, si esa iglesia es fiel a su línea liberal, va a tener que enseñar en contra. Y eso no va a ocurrir. mm, Eso no va a ocurrir. Y por lo mm, tanto, usted tiene que pensar si sus hijos, si usted quiere que sus hijos sean enseñados en esas filosofías de vida, en esos mm, presupuestos filosóficos que parten de la premisa mm, que Dios no interviene en la historia. exacto, sí. Y eso tiene que estar claro. O sea, Mm, lo mejor es salir de esas congregaciones. mm, Ahora, mire el problema que tenemos. Mucha gente, yo sé, algunos pueden estar pensando, pastor, es que si yo me salgo no tengo una iglesia donde ir. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. O sea, usted sabe, si usted va a un basurero, posiblemente usted encuentre una comida aceptable para comérsela. Pero yo me imagino que usted no irá a un basurero para buscar la comida de su familia. mm, Y yo le exhorto a que salga y que ore a Dios, comenzando en su hogar, mm, esperando que Dios bendiga su hogar y que Dios mande líderes y se pueda formar una iglesia. mm, Pero alimentar su familia en una iglesia liberal no es lo que recomienda la Escritura. mm, claro. Claro, y mayormente para los que profesamos una teología del pacto, donde la familia es algo muy, pero muy importante, donde los hijos deben ser enseñados en la palabra de Dios, en la ley de Dios, es algo muy importante deberíamos claramente rechazar toda esta teología. Pero llegando como al meollo del tema, la pregunta sería, ¿cómo podemos enfrentar esta teología liberal, esta teología que claramente está dentro de congregaciones, está dentro de seminarios, institutos bíblicos,
Y hoy en las plataformas como Facebook habitan algunos personajes que lo único que hacen es propagar realmente esta teología con sus supuestos pensamientos de la alta academia. O sea, ¿cómo podemos realmente enfrentar la teología liberal, pastor? Eso depende del frente en que tú estés. Por ejemplo, en nuestra iglesia, vamos a hablar de mi iglesia local, ¿verdad? Puede llegar un liberal, vamos. Y puede ser que un escoleo dominical exprese su opinión. ¿Sabes cómo se enfrenta a eso? ¿Mm? Pues yo lo llamo a la oficina y digo, no, tú no puedes hablar eso aquí, nosotros no queremos eso. Ah, claro. Y por lo tanto, vas a tener que mantenerte callado o vas a tener que irte. Mm. Que es un problema que tenemos, ¿verdad? Un problema de carácter. Mm. Problema de carácter. O sea, nosotros Claro. no podemos permitir que lleguen liberales a nuestras iglesias como si eso fuera un centro universitario a opinar lo que le dé la gana. Mm. Porque eso no es así. La iglesia es un Claro. centro de adoctrinamiento, no es un centro de ideas para Mm. cada cual emita lo que quiera. De libre Y después, pensadores. claro, de libre pensador y vamos a bebernos un café. No, mi hermanito, no. Es un centro de adoctrinamiento confesional. Amén. Confesional. Exacto. Eso es lo primero. Exacto. Lo segundo es que usted tiene que enfrentar a los liberales a base de los presupuestos filosóficos. O sea, usted tiene que llevarlo a la raíz y preguntar, ¿tú crees que Dios interviene en la historia? Mm. Cuando empiece, no, perdón. Así, porque yo he tenido discusiones con liberales y tratan de tergiversar la cosa. No. Yo le digo, no me trates de desviar la cosa. O sea, dime claro, ¿tú crees que Adán y Eva fueron personajes históricos? ¿Sí o no? Y cuando vuelven a explicarte, no, porque es una contestación simple. Claro. ¿Crees que Adán y Eva fueron personajes históricos? ¿Sí o no? Si me dices que no, pues no hay nada que discutir. Claro. Eso, tú tienes que llevarlo a la raíz. ¿Tú crees que Cristo salió de una tumba después de muerto al tercer día con su cuerpo resucitado? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Cristo nació de una virgen? ¿Sí o no? Mm. Porque si entras en la discusión que ellos te quieren llevar, ellos lo que están buscando es no afirmar lo que creen. Mm. Y tienes que llevarlo a afirmar lo que ellos creen, para que la gente se dé cuenta que tienen un liberal al frente. Claro. Y esa Exacto. discusión la he tenido con los liberales. Exacto. Y entonces lo he tenido que llevar contra la pared y le he dicho, no, porque es que me estás desviando la contestación. Dime sí o no. Mm. Esa es la forma de enfrentarlo. Tienes que ir a la raíz, tienes que ir a los presupuestos. Si no vas a los presupuestos, te vas a quedar en una discusión arriba, filosófica, cada cual, cuando tienes que atacar la raíz. Exacto. Ahí es que tienes que ir. Pero para eso tienes que conocer la escritura. No, es algo obvio. Es sí. El problema, muchos no conocemos la escritura. Exacto. La academia es muy importante. El presbiterianismo se distingue por ser una fe académica. Pero es una fe académica que se enmarca en las confesiones históricas y en la escritura. Amén. En la escritura. Si te vas a salir de la escritura, ahí tenemos un problema. Exacto. Ahí tenemos como dice el Catecismo Menor, porque creemos que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, pues, y de ahí nada más. Exacto. Pastor, mire, para volver a una pregunta que un hermano me hizo, pero que también yo la tengo por aquí lista. ¿Usted qué opina? Bueno, o mejor dicho, yo le pedí hace un momento atrás sobre autores a lo mejor de los que tenemos hoy, ahora, contemporáneamente. ¿Cuáles serían? Lo que pasa es que no te los puedo citar de memoria. Ese es el problema. Yo le voy a nombrar a alguien. ¿Qué opina usted de la nueva perspectiva de Pablo y su autor? Bueno, pero mira el problema que nosotros tenemos ahí. Porque el autor que me estás mencionando, que tengo un librito por aquí, tengo varios libros de él, N.T. Wright.
Sí, Antichrist, un fiel creyente en la resurrección como un evento histórico. ok, La nueva perspectiva para mí es un error doctrinal claro, claro. que te lleva al Evangelio de Obras de Roma, Así, obvio. ¿entiendes? Sí. Pero N.T. Wright es un creyente en la resurrección de Cristo. Pero el Mm, problema con eso es que vemos también la cara de la neortodoxia. mm, Porque Karl Barth, mira qué interesante, Karl Barth creía en el nacimiento virginal, te creía en la resurrección de Cristo como eventos históricos, mm, pero otros aspectos de la historicidad del texto te las negaba. mm, ¿Por qué? claro. Porque la neortodoxia, la nueva ortodoxia, era volver a la Biblia, acercarnos al texto en una experiencia religiosa sin negar algunos aspectos. El problema de eso, Pablo, mira cuál es el problema de eso. ¿Quién eres tú para negar una cosa y afirmar otra? Mm, O sea, ¿por qué tú me dices que el nacimiento virginal, como lo creía Karl Barth, y la resurrección son eventos históricos, y al mismo tiempo me niegas la historicidad de Génesis? mm, ¿A base de qué? Porque tú lo claro. dices. No, pues Mm, entonces tenemos un problema. O sea, tú te conviertes en la cátedra. Tú eres el que te convierte en la cátedra. claro. Tenemos un Exacto. problema. En N.T. Wright, la nueva perspectiva de Pablo, ¿verdad? Que no vamos a entrar en esa discusión, sería muy amplia, es acercarnos al texto para negar el concepto forense de Pablo, pero al mismo tiempo uno de los mejores libros que yo he leído de la resurrección ha sido el de N.T. Wright. Mm, Lógico, en el mismo libro él te introduce su nueva perspectiva, pero en mm, general, y un libro, estamos hablando de un libro bastante grueso, él te afirma la resurrección de Cristo como un evento mm, histórico, como parte mm, integral de la fe histórica de la iglesia. Y en eso, ahí nosotros, no quiero entrar en la discusión si N.T. Wright es un hereje, es que hay autores como N.T. Wright que en algunos aspectos tú tienes que acercarte con una mente crítica ortodoxa y sacar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Por lo mm, menos esa es mi opinión. Esa es mi claro. opinión. Otros no, otros van a decir que yo estoy loco hablando de N.T. Wright, pero la verdad es que yo he leído varios libros de N.T. Wright. Ok. El más que me impactó fue el de la resurrección, ¿verdad? Pero cuando las veces que introdujo la nueva perspectiva, pues yo sabía, no me vengas por ahí. Claro. Que también en ese sentido, pues tenemos que tener un dominio del texto, de la teología reformada, Mm, que nos da unas herramientas para saber qué criticar del autor que te puede afirmar una fe ortodoxa en unos puntos claves. mm, Yo te voy a decir una cosa, negar la resurrección de Cristo es impiedad, paganismo y mm, herejía. claro. Ya un autor que te niega la resurrección de Cristo ya no tiene que discutir nada. Exacto. Pero en el caso de N.T. Wright, que es el problema que tenemos, Mm, ¿verdad? Aparte de la nueva perspectiva de Pablo, mm, hablando de la resurrección, es totalmente ortodoxo. mm. Totalmente. ¿Y qué opinaría de este autor que está mucho, pero mucho de moda, que es William Lane Craig, creo que se pronuncia? Sí, lo que pasa que el problema con William que tenemos es que el arminianismo de William le afecta a su apologética. Mm, Eh, y aunque en muchos aspectos es muy bueno y ha sido un defensor de la fe cristiana, en foros que yo ni me atrevería a acercarme ni a 10 millas, mm, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que la apologética se tiene que dar ya como reformado, ¿verdad? Y como creyente en los presupuestos. mm, Eh, aceptando lo que dice el texto y que el hombre tiene que aceptar que Dios existe y que por lo tanto tiene una deuda con Dios. mm, Yo creo que es bueno leerlo. Yo mm, creo que un cristiano tiene últimamente, no te puedo hablar mucho, pero he visto algunas críticas de unas opiniones de él, pero no he profundizado en las mismas, pero son últimamente, y
y no he tenido tiempo para estudiarla. Pero Sí, cuando con William Lane Craig, es el arminianismo, que era el mismo problema que teníamos con el reciente fallecido autor hindú. ah, Sí, que murió esta semana. se me olvidó el nombre también. Y se me ¿Zacarías? Zacarías. Mm, El problema de él era su arminianismo. mm, Y el arminianismo algunas veces entra en una guerra que la va a perder. claro. Eh, pero en general son personas que han dedicado y dedicaron su vida a la defensa del Evangelio, posiblemente con unas deficiencias, pero sí se encargaron de defender el Evangelio. Esas deficiencias algunas veces nos pueden afectar, pero están presentes allí en la sociedad occidental, Claro, defendiendo la fe. claro. Pastor, y como para terminar, hay un movimiento, mejor dicho, que ya lo tenemos ya hace ya varios años, no sé si un movimiento, institución, no sé cómo llamarlo, que vendría siendo como Coalición por el Evangelio. Mayormente no es latinoamericano, sino vendría siendo como ya el más americano. Sí, pero Hay... con los dos tenemos ya problemas. con los dos. Sí, con los Bueno, dos ¿qué opinaría usted no, la coalición por el Evangelio es interesante porque su fundación fue por presbiterianos, por creyentes ortodoxos, pero en Estados Unidos se ha ampliado al Evangelio social. Claro. Y en la forma latinoamericana creo que han querido ser tan amplios que lo último que he leído de la coalición del Evangelio es una apertura a unas discusiones sobre homosexualismo que no caben en la discusión ortodoxa. Nosotros tenemos que entender que el homosexualismo es pecado. Amén. Y que no hay discusión de ninguna clase, escuchen bien, no hay discusión de ninguna clase para que haya un nicho para una vida homosexual practicante. Punto. Exacto. Y cualquier persona que tenga una inclinación homosexual o alguna persona que tiene inclinaciones lésbicas, el acercamiento tiene que ser a una vida de arrepentimiento y de llevar la cruz cada día. Claro. Y posiblemente estar posiblemente toda la vida, Pablo, en consejería, en oración, en lucha. De ahí en adelante, Pablo, las aperturas que yo he visto en la coalición del Evangelio para unas discusiones, los cuales buscan, como se llama en inglés, friendly, con el movimiento gay, son contrarias a la Escritura. A tal nivel que ya nosotros vemos iglesias conservadoras que han abierto a conferencias, no voy a citar la iglesia, pero ellos saben de quién yo estoy hablando, a conferencias homosexuales con personas con vida homosexual que quieren hablar a conservadores. Cuando las iglesias históricas, por ejemplo, te crean un comité para estudiar algo que es contrario a la Escritura, pues ya tú sabes que hay un problema en esa iglesia. Claro, exacto. Porque no se discute lo que la Biblia habla, claro. O sea, cuando tú tienes una iglesia que te funda un comité para discutir y estudiar la Trinidad, ¿cómo que estudiar y estudiar? Eso está claro en las confesiones. Exacto. Pero lo que pasa es que hay una forma, están buscando una forma que haya un discurso para ampliar el lugar para personas que no creen en la Trinidad. Exacto. Cuando tú tienes comité para discutir el homosexualismo, no de un punto de vista de un acercamiento pastoral, sino un punto de vista, vamos a discutir esto, a ver, tú lo que estás buscando es cómo abro la puerta para que gente con vida homosexual se integre en la iglesia y podamos crear un discurso que no se sientan rechazados, que es la manipulación de los movimientos, ¿verdad? Claro. De esta índole.
estamos en una hora muy difícil para la iglesia. Mm. El conservadurismo está recibiendo embates de muchos sitios. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Pero mantenernos firmes, escucha, Pablo, y los hermanos que me están escuchando, si alguno está escuchando, es tener enemigos. Vamos a tener enemigos. Claro. Vamos a romper amistades. Vamos a quedarnos solos. Si no estamos dispuestos para eso, quedarnos solos, tener enemigos, pues entonces no sabemos lo que es la fe cristiana, lo difícil de la fe cristiana. Exacto. Lo difícil de la fe cristiana. Sí. Pastor, para tomar en cuenta algunas preguntas que me han hecho algunos hermanos, algunas breves preguntas, el hermano Antonio Yáñez le pregunta qué autores ortodoxos usted podría recomendar para que a lo mejor nosotros pudiéramos leer, pudiéramos instruirnos más en la escritura. Mira, yo siempre he estado diciendo a mis estudiantes que necesitábamos una nueva teología sistemática en español, reformada, ortodoxa. Ahora está saliendo la de Joel Beeke. Sí, yo la tengo. Es importante que nos refresquemos, ¿verdad? En un nuevo discurso ortodoxo, que nos da herramientas. Yo sigo usando a Berkhoff en mi clase de teología sistemática, ¿verdad? Pero hago referencias a Joel Beeke, ¿verdad? Hay uno que no es muy contemporáneo, pero hay que volver a Machen. Sí, claramente. A leer a Machen, ¿verdad? Hay un autor presbiteriano, Paul Hem, que tiene un libro en español sobre la providencia que considero que es el mejor. Sí. El mejor sobre la providencia. Y hay varios sobre la providencia, pero el de Paul, uno de los mejores libros actuales sobre la providencia de Dios. Claro. ¿Verdad? En teología gay voy a recomendar a Mario Celis. Mario Celis. Yo tengo un tratado también, pero no me voy a recomendar yo. Voy a recomendar a Mario Celis. Mario Celis es un autor muy serio y muy importante, ¿verdad? Quiero enfatizar de nuevo en Paul Hem, porque Paul Hem es muy importante, ¿oyeron? Muy importante. Hay un autor presbiteriano, se me está escapando el nombre, Donald MacLeod. Donald MacLeod tiene un libro sobre el Espíritu Santo que la publica la CLIR, pero tiene un libro sobre Cristología, que es uno de los mejores que he leído. Cristología. En las introducciones a la teología sistemática, considero que la de Berkhoff es increíble. Y una que la gente olvida, pero que es muy buena, es la de José Grau, que ya falleció. Una introducción a la teología muy buena de José Grau. O sea, y yo, mire hermano, y tengo que tener mucho cuidado en lo que voy a decir ahora. Yo sé que muchos hermanos están muy enfocados en la lectura de los puritanos. Y no hay ningún problema. Yo también leo a los puritanos. Pero los puritanos no enfrentaron aborto, teología gay, teología liberal, las nuevas perspectivas, ideología de género. Y esas problemáticas son muy importantes que usted vaya leyendo literatura. Literatura importantísima sobre esos temas. Nos vienen tiempos bien peligrosos. Bien peligrosos. Y en ese sentido, todos esos temas son muy importantes. Las introducciones al Nuevo Testamento, la de Harrison y la de un autor bautista muy bueno, que ahora se me escapa, son excelentes. Las introducciones al Antiguo Testamento, acaba de salir una teología del Antiguo Testamento que publica Editorial CLIE, estoy buscándola en mi biblioteca, que ya los libros se me pierden en la biblioteca. Se me pierde. Esa teología del Antiguo Testamento nuevecita,
Permítame un minutito. Permítame. Sí, de más. Esta teología del Antiguo Testamento que acaba de publicar el CLIE, no teníamos una teología del Antiguo Testamento amplia. Okay. Lamentablemente no la puedo recomendar. Es liberal. Wow. Niega la historicidad de Génesis. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí, claro. Niega muchos de los niega la autoría mosaica. Wow. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos con esta teología del Antiguo Testamento. Este autor, ¿verdad? Juan María Telería, en ese sentido, pues nosotros tenemos que estar también muy atentos a lo que compramos. Por eso yo siempre recomiendo que usted puede comprarla, yo la tengo, para ser crítico, pero si no quiere gastar su dinero, porque son libros algunas veces muy caros, usted tiene que revisarlo en la misma librería. Claro. Tener unos puntos en particular para juzgar esos libros. Así que hay varios autores, que los que he mencionado y otros más, que le ayudarían al acercamiento al texto bíblico, ¿verdad? Como debe ser. Exacto. Bueno, Pastor, le agradezco que estuviera, conmigo acá en esta entrevista. Hay varios hermanos que han hecho varias preguntas, pero sabemos que no podemos alargar mucho más el tiempo. Yo le agradezco que estuviera y que aceptara también la entrevista para que pudiéramos conversar sobre este tema. Te doy gracias por la invitación. Te digo sinceramente que lamento no poder ampliarla, ¿verdad? Pero en una entrevista, ¿verdad? Pero estamos a las órdenes y cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Yo le pido a los hermanos que seamos fieles a la Escritura. Amén. Que seamos fieles a las confesiones. Amén. Seamos hombres y mujeres valientes. Pues estamos en peligro. Y en peligro. Exacto. Bueno, Pastor, como le decía, nuevamente le agradezco. Y a lo mejor en un futuro, a lo mejor Dios mediante, pudiéramos a lo mejor hablar sobre dispensacionalismo y hablar en contra a lo mejor de esa postura. ¿Qué opina? Claro que sí. Ya. Bueno, Pastor, Dios le bendiga. Dios les bendiga mucho. Grandemente y nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. Gracias. Chau.